Bienvenidos a este video. Mi grupo está conformado por Paola Mera, Blanca Sanango y mi persona Daisy Hualpa. Hoy hablaremos sobre el shock. Esperamos que este video sea de su agrado. Empezamos. ¿Qué es el shock? El shock es un estado en el que la perfusión y por lo tanto la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos son inadecuados para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. En cuanto a su etiología, cualquier proceso que afecta a un sistema, órgano o sustancias que intervienen en la perfusión van a llevar a una persona a un estado de shock. Ahora hablaremos de su fisiopatología, para eso nos vamos a ayudar de diapositivas. A su fisiopatología, sabemos que la perfusión se lleva a cabo en el lecho capilar. Para eso necesita de un sistema respiratorio intacto y una cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes disueltos en la sangre para un buen funcionamiento cardíaco. La perfusión tisular requiere de un volumen adecuado por minuto, que es la cantidad de sangre inyectada por el ventrículo izquierdo cada minuto. Esta expresión es del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Del shock, vamos a encontrar tres etapas. La primera es el shock compensado, el shock progresivo y el shock irreversible. El shock compensado. El shock compensado comienza con la pérdida sanguínea. Esto va a reducir la precarga que lleva a una caída en el volumen minuto. Cualquiera que sea el evento desencadenante en un intento de mantener la adecuada perfusión de los órganos vitales, el organismo va a activar mecanismos fisiológicos de compensación, fundamentalmente a nivel hematológico, cardiovascular y neuroendocrino. La pérdida sanguínea activa la cascada de coagulación y también se va a dar la activación plaquetaria y la vasoconstricción de los vasos comprometidos. En cuanto al shock progresivo, si el estado de hipoperfusión periférica no se soluciona, entran en juego otros mecanismos de compensación, como en este caso son los riñones, que detectan la caída de la presión de filtración y liberan renina. La renina estimula la producción de angiotensina 1, la cual esta se metaboliza en el pulmón e hígado a angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor que estimula el sistema simpático y la producción de aldosterona. Shock irreversible. Esto se da si el proceso continúa. Va a existir la acumulación de dióxido de carbono y metabolitos ácidos que lleva a un grave daño celular y la sangre circulante se vuelve tóxica para las células vecinas. Las membranas celulares se rompen y liberan enzimas lisosómicas. Los esfínteres precapilares se tornan ineficaces, liberando la sangre acumulada sumamente tóxica en un torrente circulatorio ya demasiado acidificado. La clasificación del shock vamos a clasificarlo con hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Shock hipovolémico se origina por la pérdida de líquido, sangre, plasma o agua corporal. La deshidratación es la consecuencia de la pérdida de agua corporal por vómitos, diarreas, transpiraciones excesivas, falta de ingesta o una combinación. La presencia de un tercer espacio puede ser el origen de la pérdida de agua intravascular. El shock obstructivo es un tipo de shock en el que produce una interferencia con la precarga y la poscarga, como el neumotórax de tensión, el taponamiento cardíaco o el tromboembolismo del pulmón. Estos interfieren tanto con la precarga como la poscarga. El neumotórax se asocia con el traumatismo o causas clínicas. El taponamiento cardíaco es el resultado de un gran derrame pericárdico de causa clínica o traumática. El tromboembolismo del pulmón produce una alteración en la precarga ventricular izquierda. El shock distributivo es la consecuencia de una vasodilatación o de una permeabilidad vascular anormal. Puede ser neurogénico, anafiláctico o séptico.
El neurogénico se produce por una disminución marcada de la resistencia periférica debido a una vasodilatación generalizada ocasionada por una pérdida de la respuesta nerviosa simpática. Puede ser consecuencia de una lesión de la médula espinal por toxinas provenientes de una infección o envenenamiento. Durante el shock neurogénico, un gran número de los vasos o todos los vasos del organismo se dilatan al mismo tiempo, con lo cual se pierde el equilibrio entre distintos lechos vasculares. El anafiláctico es una reacción alérgica exagerada que puede empezar segundos o horas después de la exposición a un alergeno, dependiendo de la velocidad de reacción, el grado de sensibilidad del paciente haya desarrollado previamente y la ruta de exposición. Al producirse el contacto con el alergeno, los mastocitos y los basófilos liberan histamina, heparina, factores de activación plaquetaria y otras sustancias químicas, provocando una vasodilatación generalizada y un incremento de la permeabilidad vascular. El shock séptico es un ejemplo del shock distributivo caracterizado por la vasodilatación patológica y desvío del flujo sanguíneo desde los órganos vitales hacia los órganos no vitales. Hay además un mal funcionamiento de las mitocondrias que compromete la utilización de oxígeno a nivel tisular. En el paciente con shock séptico se produce una compleja interacción entre el patógeno y el sistema inmunitario del huésped. La presencia del cuadro infeccioso dispara una respuesta inflamatoria sistémica que produce alteraciones sobre el endotelio de las capilares. Las características hemodinámicas principales del shock séptico es la vasodilatación arterial. Los mecanismos por los cuales se produce son multifactoriales, pero los principales son activación de los canales de potasio en los músculos lisos vasculares y la activación del óxido nítrico sintetasa. La vasodilatación resultante es refractaria a la liberación de las hormonas endógenas vasoactivas liberadas durante el shock. El shock cardiogénico es la disminución del volumen minuto con evidencia de hipoperfusión tisular en presencia de un volumen intravascular adecuado como resultado de una alteración de la función cardíaca por falta de músculo cardíaco, insuficiencia valvular o trastorno del ritmo cardíaco. De todas las causas, las más comunes son la falla muscular secundaria e infarto agudo del miocardio. El shock cardiogénico se produce cuando se afecta por lo menos el 40% del músculo. La retención de líquidos y el llenado diastólico deteriorado generan congestión pulmonar e hipoxia. Los parámetros hemodinámicos son hipotensión sostenida, tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio e índice cardíaco disminuido y presión capilar pulmonar elevada. Las manifestaciones clínicas hay que tener en cuenta los factores, tipo de shock, edad, enfermedad de persistencia, velocidad de presentación, efectos farmacológicos. En el examen físico, la hipotensión arterial, taquicardia, taquimia, palidez, frialdad, sudoración, cianosis, alteración del estado mental y oliguria. Exámenes complementarios. Para la evaluación correcta, además de los estudios rutinarios, la mayoría de los pacientes requieren monitoración hemodinámica con un catéter en la arteria pulmonar. Tenemos que tener en cuenta lo que es la control de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la oximetría del pulso, la gastrometría arterial y el control de la diuresis. En el enfoque de diagnóstico, aquí se realiza junto al paciente mediante un cuidadoso interrogatorio y un examen físico detallado. Shock hipovolémico. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que es la piel fría, pálida y sudorosa. En los pacientes deshidratados no hay sudoración y su piel ni turgencia cutánea. Presenta taquicardia e hipotensión. Shock obstructivo. Aquí presenta lo que es la distensión de las venas del cuello, pulso paradójico, estrechamiento de la presión del pulso, auscultación. Aquí va a disminuir los ruidos cardíacos en el taponamiento. En el shock neurológico, aquí la piel inicialmente caliente, rosada y seca, sin sudoración, presenta hipotermia por incapacidad de los vasos de la epidermis de contraerse y evitar la pérdida de calor. La frecuencia cardíaca es variable y depende del tipo de intoxicación. También presenta bradipnea o paro respiratorio. En el shock anafiláctico, los signos y los síntomas dependen de la velocidad de la reacción del órgano blanco. Puede presentar un eritema generalizado en las mucosas, cólicos abdominales, hipotensión, disnea y petequias.
En el shock séptico, aquí las manifestaciones de la sepsis incluyen aquellas relacionadas con una respuesta a la infección y disfunción orgánica. Aquí puede presentar hipotermia, piel eritematosa, fallas de múltiples órganos y petequias. En el shock cardiogénico, aquí va a presentar lo que es una disnea con espunto por edema pulmonar, piel fría, sudorosa y cianótica, y una hipotensión por un bajo volumen mínimo.